Para poder hablar nosotros de la historia del vino en Portugal, debemos hablar primero sobre su origen, sobre su historia, sobre cómo llegó la vida a Portugal. Para esto vemos que existen tres fuertes teorías, sin embargo, solo una de ellas se ve como más fuerte, más potencializada. Primero que se cree que fueron los Galias con las colonizaciones romanas, luego también se cree que fueron los fenicios con sus navegaciones por la costa en el siglo VII, o que fueron los griegos también por este mismo siglo, quienes llevaron ya como tal el vino allá. Y se empezó a cultivar la vid. Como pueden ver, realmente ese gran, quienes tuvieron la teoría más fuerte fueron los griegos con su llevaba del vino. A pesar de esto, fue el Imperio Romano quien hizo que la vid tomara un gran valor, al igual que el olivo, ya que estos eran cultivados en la Lusitiana y estas dos plantas podían coexistir en el mismo sector, en la misma viña, en la misma tierra, sin problema alguno. Los vinos de esta región se convirtieron en vinos muy importantes, tuvieron un gran reconocimiento y esto le generó bastante competencia a los vinos de Italia, por lo que el emperador Domiciano fue en quien promulgó leyes de prohibición. Al él promulgar estas leyes, lo que pasó fue que sus trabajadores, la gente que trabajaba para Domiciano, lo que hizo fue ir a destruir las viñas, por lo que en ese entonces se creía que las viñas estaban casi extintas en Portugal. Sin embargo, los bárbaros, quienes fueron bastante amantes del vino y este tipo de bebidas, quienes eran muy fieles a esta bebida, lo que hicieron pues fue ya después dejar resurgir nuevamente estas viñas y así fue como la vid logró sobrevivir allá. Pues gracias a ellos, Sancho I, quien es el hijo de Enríquez I de Portugal, o más conocido pues como Enríquez, quien es su padre, era uno de los primeros reyes de Portugal, pues Sancho II fue quien le siguió. Al Sancho II ya estar en su trono, por así decirlo, él lo que hizo fue proteger, o sea, hacer un gran esfuerzo por proteger estas viñas, lo cual hacía que lo llevó a decir que la gente que llegara a destruir así fuera la más mínima cepa, la más mínima uva de alguna vid, de alguna viña, sería juzgado, sería castigado, al igual que si hubiera matado a alguna persona, si hubiera sido cometido homicidio. Más tarde se dieron los primeros intercambios con el norte de Europa, es decir, entre el occidente de Europa y el norte de Europa hacían intercambios de vinos. Fueron los primeros vinos que Portugal, digo, los primeros intercambios que Portugal tuvo fueron con sus vinos. Ya luego, por el siglo XIV, el llamado chameco, que pues era un vino de Portugal, tuvo un gran reconocimiento. Y ya después de esto nació el Oporto. eh, Nació el Oporto en el siglo XIV. Este nació por las guerras que se dieron entre Francia y Gran Bretaña, entre Francia y Gran Bretaña, disculpen. Y lo que ocurrió después de esta guerra fue que Inglaterra dijo, bueno, nosotros ya no vamos a recibir más vino de Burdeos después de esta guerra, ¿de dónde vamos a sacar ahora el vino que vamos a nosotros consumir? Entonces, gracias a esto, nació el Tratado de Metternich. Este tratado se basaba en que Portugal
importaba, no, exportaba vinos a Inglaterra, e Inglaterra lo que hacía era darle a ellos a cambio lana, les daba lana inglesa. Y pues luego ya en el siglo XIX, gracias a la burguesía, el vino embotellado se volvió súper famoso, el vino ya estaba en su auge, por así decirlo. Esos son los datos más importantes que nosotros podemos, pues, saber acerca del vino portugués, ¿no? De Portugal. Em, Cerca de su geografía, pues bueno, este es un país ubicado en la península ibérica, más exactamente en Europa Occidental, pues como ya mencionábamos antes, de sus envíos a Europa del Norte. Portugal también se sabe que limita, pues mayormente con España y con el Océano Atlántico, pues al sur y al oeste con el Océano Atlántico y al este y norte con España. Bueno, listo. Buenas tardes. En este espacio les voy a explicar todo sobre las cepas más representativas de Portugal. Bueno, primero que todo, les voy a comentar que Portugal es uno de los países que tienen bastantes variedades de uva. Sin embargo, pues este país se ha centrado como en cuidar y desarrollar especialmente las cepas más características del país, como las tintas Vaga o Periquita, y también las que componen el coupage clásico de los vinos de Oporto, como la Touriga Nacional, al ser este vino más emblemático en cuanto a peculiaridad y prestigio de todo el país, y uno de los más famosos del mundo. Bueno, como en las cepas blancas tenemos entonces Albariño. Bueno, esta cepa es originaria de Galicia, España. Su cultivo se extendió desde Galicia hasta el norte de Portugal. Se dice que esta variedad llegó a la península ibérica de la mano de los monjes de Cluny en el siglo XII. También se dice que el río Umía en España es considerado como el padre de Albariño, pues en, en sus riberas se cultiva la vid y se produce pues este vino desde la Edad Media. Esta es una variedad de racimos pequeños, de una maduración temprana y vigor medio, de vinos color amarillo muy claro, brillante, con destellos verdes y a veces dorados. El nariz tiene aromas frutales como a melocotón y florales como las flores blancas. En boca presenta intensidad media y permanencia remarcable. Su sabor es fresco, suave y de acidez equilibrada. Listo, entonces la siguiente es la cepa vaga en las cepas tintas. Esta cepa se cultiva en la región de Bairrada, en el centro de Portugal, y em, su principal zona de cultivo está en la frontera de España, más exactamente en Salamanca, con Portugal. Esta cepa, cuyo nombre es vaga, se traduce al castellano como valla. Se desarrolla perfectamente en los suelos de arcillas negras de Bairrada. Tiene muy buen extracto, o sea, mucho extracto, es ácida y muy tánica. Se dice que los elaboradores
se han visto obligados a vinificarla sin el raspón para obtener unos vinos menos agresivos. Em, no obstante, en años en los que la uva alcanza gran madurez y sin despalillar, se puede obtener vinos que se sitúen entre los mejores de Portugal. También se puede encontrar en zonas próximas a Bairrada como Dao o Ribatejo. Sus racimos son de tamaño medio y compactos. Las uvas son medianas y tienen un color como azul rojizo. La uva es de grano pequeño. Ahí podemos ver entonces que la región de Bairrada queda en el centro de Portugal. Bueno, esta cepa proporciona vinos de calidad, muy aromáticos, ligeros, suaves, afrutados, armoniosos y de un color rubí. También en nariz recuerdan especias y frutas. Listo, la siguiente cepa es la Tauriga Nacional, que bueno, esta cepa se cultiva en el Valle del Douro, al norte de Portugal. Se utiliza para elaborar el oporto. Es una variedad de uva de un vigor medio alto, con un rendimiento muy bajo debido al corrimiento causado por alta sensibilidad a los cambios climáticos. Este fue el motivo de abandono de su cultivo, aparte de que la producción es media. Bueno, esta es una variedad de uva de brotación y floración tempranas. Alcanza la madurez a mediados del periodo de vendimia. Bueno, esta uva prefiere suelos profundos y pedregosos. Necesita de una insolación directa, por lo que prefiere asentamientos orientados al sur por su buena tolerancia al calor. No es especialmente sensible a ninguna de las enfermedades más comunes en la vid, como el oidio, la mildiu y el botrytis. Sus racimos son de tamaño pequeño, de una forma cilíndrico cónica y de una media capacidad. Las bayas de color negro son de color negro azulado, son de tamaño mediano. Esta uva tiene un ollejo medio grueso. Bueno, la Tauriga Nacional da unos vinos tintos muy aromáticos e intensos, con una alta carga tánica. Es una variedad muy empleada en asamblajes de vinos no fortificados y es la base de muchos oportos legendarios. Vale, ahora les voy a hablar acerca del oporto. El oporto... Bueno, el oporto es conocido como un vino fortificado al que se le añade aguardiente antes de que termine la fermentación. Este proceso estabiliza muy bien el dulzor y le permite caracterizarse. Bueno, algunas uvas más usadas para su elaboración son la tinta Roriz, tinta Barroca y la Tauriga Nacional. Este vino se produce en Oporto, en el Alto de Douro, o Douro en español, cerca de Oporto. Y aunque lo transportan hasta la región para la fermentación. Esto se hace en las bodegas o caves que se encuentran justo enfrente de la ciudad en Villanova de Gaia, del otro lado de Ribeira. Pero pues es desde Oporto que se exporta hacia el resto del mundo, siendo popularmente consumido sobre todo en Inglaterra desde el siglo XVII.
Bueno, en el Oporto, cuando el mosto fermenta durante algunos días, luego cuando el nivel natural de azúcar se ha reducido lo suficiente, se detiene el proceso de fermentación con la incorporación de aguardiente eh, en una proporción de 4 partes de vino por una de brandy, se queda, digamos, un nivel de importante de azúcar residual que no pudo transformarse. Posteriormente, el vino es colocado en recipientes de roble el tiempo suficiente para obtener el tipo de oporto que se desee. Bueno, el oporto fue el primer vino del mundo cuyo proceso de elaboración fue sometido a una reglamentación entre 1758 y 1761. El objetivo de esta reglamentación era poner freno a los abusos de ciertos compradores ingleses y fue clave en la historia del éxito del Oporto, cuyo viñedo es todavía el más reglamentado del mundo. Listo. Los tipos de Oporto o clases. Está el vintage. El vintage que es el más fino de todos y es uno de los mejores vinos de guarda del mundo. Es un producto de una cuidadosa selección de los mejores vinos de un mismo año, excepcional. Este se cría en barricas durante 2 años y luego se embotella donde madurará en la cava por varios años o décadas. Bueno, tenemos otros tipos de vintage que no los puse en la presentación, pero pues les voy a comentar. Está el LBV, que significa Late Bottled Vintage. Es como el vintage, sino que el LBV es producto de la misma cosecha, ¿sí? Pero mientras el primero pasaba solamente 2 años en barrica, el LBV está entre 4 y 6 años, de donde procede su denominación Late Bottled, embotellado tardío. Este está listo para consumir una vez que se ha embotellado. Contrariamente al vintage, este oporto se conservará durante varias semanas una vez abierta la botella. Otro es el single quinta, es un oporto milesimado procedente de una sola finca, que se ha sufrido un añejamiento de 2 años en roble. Otro es el crusted, que es una mezcla de oportos que envejecerán más de 4 años en botella. Al no haber sido filtrados antes del embotellado, forman sedimentos. Bueno, el vintage se marida con quesos azules o con... Bueno, un ejemplo de un vintage es el Fonseca, que están viendo ahí. Bueno, en las uvas tintas está el Oporto Rubí, que se trata de un vino joven, frutado y corpulento, añejado en barricas y realizado de un corte de vinos provenientes de varios años con el fin de preservar el mismo estilo. Debe ser bebido joven. Bueno, este vino envejece en inmensos barriles entre unos 8 a 10 años, debido al poco contacto con la madera y por lo tanto a la baja oxidación. Conservan más tiempo sus características iniciales, como su color es más oscuro que los otros y sabe más a frutos rojos. Bueno, el maridaje del rubí pueden ser tartas de frutas dulces, quesos parmesano y manchego y las foie gras. Bueno, el maridaje de los rubí puede ser unas tartas de frutas dulces, el foie gras que es como el hígado de un pato cebado por soda. También los quesos parmesano y manchego. Listo. El vino Tawny es un vino hecho de las mismas uvas del rubí, pero que envejece
de 2 a 3 años en los barriles de 20.000 litros para luego pasar toneles más pequeños. Estos permiten un contacto elevado con la madera y con el aire, por lo que se oxidan y envejecen más rápidamente, obteniendo un color más claro como el ámbar y sabores a frutos secos, como las nueces, almendras. Bueno, mientras más tiempo, más sabor van adquiriendo los vinos Tawny. Bueno, otro tipo de vino Oporto es el Oporto blanco. Este vino está hecho con uvas que no entran en contacto con el mosto y se fermenta en los grandes barriles de roble de más de 20.000 litros. A diferencia del vino tinto, se divide por su dulzura, habiendo vinos blancos secos, medios secos y dulces. Aún así, por la forma en que es producido, el vino blanco nunca es completamente seco. El maridaje para este vino pueden ser las almendras con sal y papas fritas artesanales. Un ejemplo de un vino blanco es el Ferreira Porto, que lo ven ahí. La variedad de uva con las que se realiza el Oporto blanco son Biosinjo, Malvasia fina, Goubeio, Codega y Ravigato. Otra variedad de Oporto tinto es el Tawny. Este es un muy buen Oporto, conservado durante años en barricas de roble. Este pierde en el transcurso de su envejecimiento el color rubio original, pasando lentamente a un color como ámbar suave, conocido como Tawny. Tawny significa leonado. Los Tawny son producto de un equilibrado corte de distintos vinos de diferentes edades, todos conservados por años en roble. La indicación de fecha es 10, 20, 30 y 40 años. Esto se refiere al promedio de edad de los vinos que integran el corte. Un maridaje perfecto con estos vinos puede ser los quesos azules, como el Stilton. Y un ejemplo de vino Tawny es el Saintman que ven ahí. Entre los más populares soportos están el Taylor, el Fonseca, el Forester, el Osborne. Algunos se hacen en España. Está también el Graham, el Quinta Donoval, el Ramos Pinto, Donoval, la volveré a repetir, el Saintman, el Ferreira y el Churchill.
Listo, entonces ahora les voy a explicar sobre la legislación de los vinos portugueses. Entonces, está la BVQPRD, que en portugués significa vinho de qualidade, producido en Região. En español significa vino de calidad producido en una región determinada. Estos son vinos de alta calidad con una producción limitada y anualmente fijada por las entidades que reglamentan y que provienen de uvas de variedades y regiones determinadas. Para utilizar esta clasificación existen unas normas ya definidas en lo referente a las características, lo cual son el color, sabor y aroma. Esta referencia se sustituye a veces por la sigla más simple de RD, o sea, región demarcada con denominación de origen. La otra es DOC, que significa denominación de origen controlado. La producción de estos vinos está unida a una región con una delimitación geográfica y características fijadas en una legislación propia. Bueno, en el norte se encuentran dos de las principales zonas de producción de vinos del país, Vinho Verde y Douro. En la primera se producen los famosos vinhos verdes portugueses y en la segunda el afamado Oporto, que está protegido por la denominación de origen Porto. Entre los ríos Duero y Tajo destacan por su extensión las DOC de Dão y Beira Interior. Al noreste de Lisboa se encuentra la denominación Ribatejo, que comprende sus 6 subregiones: Cartaxo, Santarém, Almeirim, Coruche, Tomar y Chamusca. En el sur destacan los vinos tintos del Alentejo, DOC, que se encuentran dividida en 8 subregiones: Portalegre, Borba, Évora, Granja Amareleja, Moura, Redonda, Reguengos y Vidigueira. La denominación de origen controlada Madeira protege los famosos vinos producidos en esta isla, que son sometidos a un envejecimiento por el sistema de canteiro o de estufa. Listo, la siguiente es IPR, que significa indicaciones de procedencia reglamentada. Son vinos provenientes de regiones que, tras haber pasado un periodo transitorio en que sus características continúan siendo analizadas, podrán llegar a ser incluidas en la categoría de los VQPRD. Y la última son los vinos regionales, que significa que son vinos de mesa o con indicación geográfica de procedencia.